Hola compulsivas y compulsivos, les doy la bienvenida a mi canal. Soy Luis María Britilo y hoy vamos a compartir como lectura de esta reseña el género de ensayo. Y para este caso elegí como lectura el libro Voces de Chernobyl de Svetlana Alexievich, una bielorrusa. ¿Por qué elegí este título? Porque bueno, nos encontramos en abril y precisamente un 26 de abril de 1986 se produjo la catástrofe nuclear más importante de todos los tiempos en el mundo, precisamente en Chernobyl, que es donde da el título al libro. Allí estalló un reactor, el número 3 de la planta de Chernobyl, que se encontraba a pocos kilómetros de la ciudad de Chernobyl y a 18 kilómetros de la ciudad de Pripyat. Ambas ciudades se encontraban al norte de lo que es hoy Ucrania. Pensemos que en el año 1986 todavía estaba la Unión Soviética, o sea, no había todavía la división, todavía estábamos podemos decir cercano a lo que era la perestroika, ¿no? Entonces todavía todos los estados conformaban una sola unión de estados socialistas, ¿no? Lo que es la Unión Soviética. Que esto va a tener mucho que ver en lo que nosotros vamos a ver durante el desarrollo de la reseña. Les decía entonces que un 26 de abril a la 1:30 de la mañana se produce el estallido de un reactor. No quiero abrumarlo con los detalles técnicos de qué fue lo que ocurrió, qué fueron las causas. Solamente decirle que las consecuencias fueron lo que realmente impactaron al mundo entero, porque no solamente afectaron a la zona norte de Ucrania, sino que prácticamente afectó a toda Europa y el norte de Norteamérica. Hasta ahí llegó lo que es la nube radioactiva producto de la explosión de este reactor, ¿no? Que, como les dije, era del bloque 4 y eso condicionó a que se tuviese que evacuar todas estas dos ciudades, tanto Pripyat como Chernobyl, y empezaron a realizarse el plan de emergencia. Dentro de ese plan de emergencia todavía no había una divulgación hacia todo, si bien se estaba a través de todo el poderío militar de la Unión Soviética, se empezó a implementar las acciones para la evacuación, para primero que nada apagar el incendio, porque había generado ese estallido y esa explosión había generado un incendio, y además esta central no cumplía con todas las normas de seguridad que se pretendían para una central nuclear de este tipo, que no les dije el nombre, se llamaba Lenin, la central nuclear. ¿Por qué no cumplía con todas las normas? Pero bueno, precisamente para ahorrar costos. A veces o siempre los costos en la seguridad terminan siendo 4 veces después mayores las consecuencias, ¿no? De pérdidas, tanto humanas como materiales como ambientales. Entonces, bueno, el techo estaba con una cobertura de brea, podríamos decir. Esa brea también se prendió fuego y era lo que hacía imposible acercarse al reactor para poder apagarlo, ¿no? Comenzaron a aparecer los bomberos de ambas ciudades, vinieron lo que le llamaron los liquidadores, que serían todo el personal afectado a las maniobras de emergencia para poder paliar, primero y principal, apagar el incendio, ¿no? Porque en ese momento el incendio, las llamas generaban humo, y ese humo, como le dije al comienzo, era un humo radioactivo. Ese humo radioactivo que tenía altísimas concentraciones de estroncio y cesio, que son dos componentes radioactivos que de alta grado de contaminación. Toda central nuclear de este tipo tiene la finalidad, ¿no es cierto?, de generar corriente eléctrica a través de la vaporización del agua, ¿no?
porque ese vapor impulsa unas turbinas, y las turbinas son las que se van a encargar de generar la corriente eléctrica para todos los hogares. Todo, como les dije entonces, en toda Europa, los detectores de las distintas plantas nucleares que estaban en el resto de Europa también detectaban actividad radioactiva, pensando que había alguna fuga o algún inconveniente en estos países, porque todavía la Unión Soviética no había sacado un comunicado oficial de lo que había pasado. Tal es así que había comentarios o había indicios de que podía ser el comienzo de una guerra nuclear, una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Recordemos también lo de la Guerra Fría en ese entonces, todavía ya quizá en la postrimería, pero todavía estaba ese resquemor entre ambas naciones, y se forman todo lo que es los operativos para poder hacer la evacuación, la descontaminación y apagar los reactores, ¿no? Porque una cosa es importante que tengamos presente, ¿no? Las vidas que tuvieron que perderse para poder apagar ese incendio, porque nosotros no tenemos ni idea de lo que podía haber pasado si nunca se hubiese podido apagar semejante incendio. Sí o sí había gente que iba a morir para poder tratar de apagar el incendio y poder bajar o disminuir la actividad del reactor, que estaba en plena ebullición, podríamos decir, ¿no? Es por eso que aparecen lo que son los liquidadores, que es personal militar, personal voluntario, personal no voluntario, o sea que los obligaba el gobierno a que tenían que actuar para poder mitigar este evento, y personal civil. Tal es así que, bueno, cuando se logra apagar el incendio y se logra enfriar el reactor, bueno, se construyen unos sarcófagos, que es como si fuera una caparazón para tratar de mitigar la radioactividad que aún sigue hoy emitiéndose a la atmósfera, ¿no? Ahora hubo un último sarcófago que se terminó, podemos decir, de colocar. Se construyó ahí a metros de lo que es el reactor siniestrado, para poder cubrir o tratar de mitigar el efecto de la radiación. Hay una zona de aislación de 30 kilómetros en la cual no se puede ingresar, porque cualquier instrumento de medición de radioactividad va a indicar que está por encima de los umbrales normales para que pueda soportar un ser humano. ¿Qué consecuencias tuvo? Bueno, obviamente económicas, consecuencias humanas, la pérdida de vidas fue impresionante. Hasta el día de hoy no se sabe cuántas vidas se perdieron. Hay estimaciones de distintas organizaciones, de Greenpeace, bueno, de Naciones Unidas, la OMS, diferentes entidades que estiman cuántas fueron las muertes, porque siempre tenemos que pensar que estábamos bajo la Unión Soviética, bajo el gobierno del Partido Único Comunista. Entonces la información era totalmente velada, no llegaba a todos lados lo que estaba realmente sucediendo, y además el gobierno no quería admitir esta derrota, podríamos decir, interna, de fallas en la seguridad de sus plantas nucleares. Todo lo que yo le dije, ¿no es cierto?, lo que pasó en Chernobyl. Pero bueno, el título habla de voces de Chernobyl, y precisamente eso es lo que va a recopilar en esta investigación periodística de Svetlana Alexievich, que dije que era bielorrusa, porque precisamente Belarus o Bielorrusia fue el país más afectado por esta radiación hasta el día de hoy. Entonces vamos a encontrar distintas voces, distintas reflexiones, distintas, podemos decir, críticas, autocríticas también, porque van a hablar primero esposas de bomberos, las esposas de militares, esposas de los que son los liquidadores, van a hablar los bomberos mismos, va a haber personal militar,
vamos a ver relatos de científicos, personal de miembros del partido en ese entonces, del gobierno, algún que otro militar, voluntarios, aquellos que realmente se ofrecieron para ayudar, ¿no es cierto?, a mitigar todos los inconvenientes que esto trajo, no voluntarios desde ya, así aquellos, como les dije antes, que los obligaron a participar de esta emergencia, y también los niños, porque como siempre sucede en toda gran catástrofe, siempre aparecen también la pérdida de los niños y las consecuencias, ¿no? Y los inmigrantes también. ¿Por qué los inmigrantes? Porque en el entorno donde se produce este hecho inenarrable, ¿no?, de Chernobyl, los países que circundaban la zona, o las regiones que circundaban la zona, se encontraban también en guerra, y mucha gente, para escapar de esa guerra, se mudaban a la zona donde ocurrió este desastre nuclear. Y interpretemos esto, ¿no? O sea, gente que prefería estar en una zona expuesta a la radiación a estar expuesta a una guerra, a la muerte también por una guerra, por asuntos tribales, ¿no? Más que nada, las distintas razas que hay en esta zona del Asia, ¿no? También. Y lo que yo puedo rescatar también, ¿no?, de estos testimonios, de los relatos, de que cada uno pueda tomar sus conclusiones de todo lo que ha pasado en Chernobyl. Yo rescato palabras como patriotismo, o sea, como le llaman ellos a la madre patria, el deber, la responsabilidad, porque, insisto en esto, no sé qué consecuencias hubiéramos tenido a nivel mundial si no se sacrificaban estas vidas para poder aplacar o mitigar esta emergencia. Imagínense que aún hoy todavía hay esta zona que están totalmente perdidas de por vida. Hablaban ahí en los relatos de tenían que retirar la tierra más o menos una profundidad de 30 centímetros, porque eso ya estaba todo contaminado, para evitar que llegue a las napas subterráneas de agua, y se colocaba arena. Entonces parecían desiertos, lugares que es una zona también muy hermosa, muy boscosa y muy con ríos. Realmente los relatos son por un lado escalofriantes, por otro lado tristes, pero también de la naturaleza, ¿no? De cómo la naturaleza volvió a florecer o volvió a renacer, con todas las dificultades y las consecuencias que trajo la radiación, pero que el ser humano no lo podía disfrutar porque estaba todo contaminado por la radiactividad, todo, los seres vivos como todo lo que era a nivel vegetación. Otras reflexiones que me trae esto, ¿no es cierto?, es el futuro, ¿no?, que todas las familias que vieron sus vidas truncadas en cuanto a su desarrollo personal, a su desarrollo profesional, a su desarrollo económico, ni hablar de la pérdida de familias, las pérdidas humanas y las consecuencias para las generaciones futuras por las deformaciones genéticas a raíz de la radiación. Hay relatos muy fuertes de los chiquitos también, a veces que son hasta esa exclusión de gente que vivía en Bielorrusia y que se iban a otra parte de la Unión Soviética y que eran aislados porque estaban contaminados, ¿no? O sea, emitían radioactividad. Entonces eran como aislados, marginados de la sociedad, de algo que ellos no tuvieron la culpa de nada, ¿no? Es como nos pasa con lo que vemos cuando el racismo, ¿no? Así que esto es un poco lo que yo quería compartir con ustedes. Es un ensayo, así que acá no hay ningún desarrollo, ninguna trama, todo basado, ¿no?, en los testimonios de aquellos que estuvieron en este terrible accidente, que ahora el 26 de abril, en unos días, se va a cumplir un nuevo año, un nuevo aniversario. Se lo recomiendo si quieren otro tipo de lectura. Quizás no es una lectura
para entretenimiento, pero sí es una lectura que nos va a servir para conocer y tomar una magnitud de todos aquellos héroes que tuvimos. Digo tuvimos porque no sé si bien acá en Argentina, el caso nuestro en Argentina, estamos muy alejados de esta zona, todos aquellos países que estaban en teoría lejanos podían verse afectados si esto no se lograba mitigar en ese momento, ¿no? Así que bueno, una temática distinta, un contenido distinto en el canal, teniendo en cuenta esta efeméride que se avecina. Nada más, espero que hayan llegado hasta acá en este video. No olviden de darme un like y que se suscriban al canal para que puedan recibir después a través de la campanilla los alertas de las nuevas vídeos que yo voy subiendo de reseñas. Nada más, y les agradezco en este canal que se llama